aquí ya, que a mí sí que me interesa ese tercer capítulo, así que si a alguien más le interesa también lo podemos pasar. Bien, buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo esta cordial invitación que me han hecho quienes llevan adelante este seminario Nietzsche en Competencia. Sergio, Oscar y Laura, que también está aquí presente. Más fuerte un micrófono. Un micrófono. Perdón. Bueno, intentaré hacer lo más fuerte posible. Y agradecí a estos amigos porque son amigos de larga data, son antiguos compañeros además de universidad. Y es una alegría poder acompañarlos aquí en este seminario, además un seminario de una universidad que yo quiero mucho, donde yo realicé mis estudios. Y también en esta casa que me albergó tantas veces, porque yo fui estudiante también, como muchos probablemente estudiantes de alemán, en este Goethe, y también vine muchas veces a esta sala a escuchar a innumerables personalidades que visitan este lugar, y asimismo también incluso ciclos dedicados al cine alemán o relativos justamente a la. Es un placer poder estar aquí y poder compartir algunas líneas que tienen que ver con un trabajo mayor en torno a un proyecto de investigación que lleva un grupo de colegas en torno al romanticismo alemán, especialmente un poco la fractura que hay en ese romanticismo entre revolución y restauración, el periodo revolucionario, asimismo el periodo conservador. Mis ocupaciones han estado centradas principalmente en el ámbito de la hermenéutica, ese es mi foco de trabajo. Sin embargo, si bien yo jamás he realizado un trabajo sistemático en torno a la obra de Nietzsche, siempre ha habido sobre mi mesa algún libro de este autor que me ha acompañado siempre y confío que lo seguirá haciendo a lo largo de mi vida. Por lo tanto, yo les voy a presentar ahora una pequeña reflexión en torno a la relación filosófica que hay entre la obra de Nietzsche y algunos de los autores que conformaron el romanticismo temprano, es decir, eso que se denomina la Früh Romantik, especialmente quizás con dos autores como son Friedrich Schlegel y Friedrich Hegel, en dos momentos distintos de su obra. La reflexión se centrará principalmente en la cuestión del estilo en la filosofía, que tanto para los jóvenes románticos como para Nietzsche representa una defensa del pluralismo contra el dogmatismo y el convencionalismo racionalista. Frente al estilo deductivo de la filosofía clásica, destinada a convencer a través de largos razonamientos, los autores aquí examinados abren paso a una escritura más plástica, ¿no? Una escritura que tiene como modo de expresión el aforismo, el fragmento, para así proceder a romper con las fronteras entre los géneros e instaurar una filosofía más próxima a la literatura. La presentación se divide en dos partes. En primer lugar, hay una caracterización general en torno a esta familiaridad entre romanticismo temprano y la obra de Nietzsche, que da paso principalmente a una suerte de reinterpretación del espíritu trágico griego, para luego examinar el fragmento y el asimismo el aforismo como ejercicio filosófico bajo el ideal, ¿cierto?, de una filosofía como literatura. Una expresión que yo se la tomo que está a Giorgio Colli, un gran intérprete de la obra de Nietzsche, y que justamente ha hecho una gran reflexión también en torno a esta materia. El trabajo, como he señalado, se divide en dos partes, entonces comenzaré principalmente con esta dedicada al espíritu trágico griego como herencia, la cual a su vez la he dividido en dos partes. Al principio, algunas cosas generales en torno a este retorno a lo griego. Como bien es sabido, el romanticismo alemán planteó, a través de la representación artística, una especial preocupación por el mundo donde lo habitual y corriente fue iluminado por lo extraordinario e incomprensible, al punto que la oscuridad, el misterio, lo fantástico, lo sobrenatural se convirtieron en temas centrales para explorar el alma humana. Una buena parte del movimiento romántico fue una reacción contra las tradiciones altamente formuladas y moralmente didácticas del arte heredadas por la Ilustración. El rechazo deliberado del mundo cotidiano dirigió al escritor romántico
en principio hacia un pasado idílico que hundía sus raíces tanto en la antigua Grecia como en la Edad Media. En Alemania, por ejemplo, este movimiento abarcó todos los campos: la religión, la historia, las ciencias políticas, y con especial fuerza alcanzó un extraordinario desarrollo en la filosofía y en la literatura. Entre sus principales figuras encontramos a los hermanos August Wilhelm y Friedrich Schlegel, Novalis, Ludwig Tieck, Friedrich Schleiermacher y Friedrich Schelling, entre otros, quienes proyectaron sus ideas en aquel órgano de publicación como fue la revista Ateneo. Ustedes saben, la revista Ateneo fue una revista de poca duración, solamente tuvo 3 números, duró 3 años. Sin embargo, es un órgano interesantísimo para explorar sobre todo esa primera fase productiva de estos jóvenes románticos, que a su vez, indudablemente, publicaron sus trabajos de manera independiente, pero muchos de los trabajos colectivos fueron albergados en este órgano de publicación. Este conjunto de poetas y pensadores proclamaron un amor desatado por lo griego, o como lo expresa con más claridad el joven Friedrich Schlegel en su texto sobre el estudio de la poesía griega, se trata de una grecomanía. Es una expresión que utiliza Friedrich Schlegel en este trabajo de 1796 para aludir ese impulso devorador que sienten hacia ese pasado griego. Si bien, yo lo he señalado recién, el romanticismo hunde sus raíces tanto en el mundo griego como también en la Edad Media, quizás el horizonte de trabajo más habitual que nosotros podemos recoger en la interpretación de los románticos tiene que ver directamente con esa impronta, con respetar justamente el mundo medieval. La palabra romántico, que se inventa en aquella época, guarda relación también con algo muy cercano para nosotros, por lo menos para nuestra tradición hispana, como es los romances, la palabra viene romántica, de romances, de esas novelas justamente de caballeros, por ejemplo, que se cultivaron en esta península y que además fueron también un tópico propio del romanticismo. Ludwig Tieck preparó una traducción del Quijote que fue publicada la reseña por Friedrich Schlegel en la revista Ateneo. Pero también en este espíritu no solamente está el rescatar esa impronta propia medieval que lo va a rescatar Novalis, que lo va a rescatar los hermanos Grimm, o que va incluso a tener un gran eco en la obra tardía también de E.T.A. Hoffmann, sino también se va a dar este otro renacimiento de lo griego a partir de esta grecomanía. Uno podría decir que incluso el romanticismo alemán es el verdadero renacimiento de lo griego. En el centro del movimiento romántico encontramos una rigurosa teoría del arte que dio particular importancia a la escritura fragmentaria, la noción de ironía literaria, la sensación de que el filósofo debe llegar a ser artista y correlativamente la filosofía debe llegar a ser un arte. Es más, Friedrich Schlegel en el citado libro argumenta que esta pretensión ya se dio en la antigüedad porque, abre comillas, solo entre los griegos el arte estuvo siempre igualmente libre de la fuerza de la necesidad y del dominio del intelecto, y desde el primer comienzo de la cultura griega hasta el último momento en el que aún vivía un soplo de su auténtico carácter. Hasta ahí la cita. De esta manera, los románticos tempranos encontrarán en el mito griego el espejo más claro, el lenguaje metafórico determinado para comprender todos los deseos externos del ánimo humano y todas sus contradicciones, tanto las maravillosas como las necesarias. Todo lo que he señalado hasta ahora me parece que ya nos suena también a la obra de Nietzsche. Una larga lista de comentaristas ha buscado y establecido todo tipo de afinidades entre Nietzsche y algunos de los miembros del romanticismo temprano. De hecho, algunos textos de juventud, el mismo Nietzsche se compara de manera positiva con estos. Es innegable que Nietzsche salió de una tradición filológica inaugurada por los hermanos Schlegel. Al menos en su modo de volverse hacia lo griego, Nietzsche está profundamente influenciado por la investigación académica y las teorías interpretativas asociadas a estos pensadores. ¿Qué tan profunda y duradera es esa influencia? Es una pregunta que nosotros deberíamos tratar de aclarar aquí. Me gustaría volcarme, ¿cierto?, no hacia la influencia que tienen los románticos tempranos en términos de la calidad académica del trabajo filológico de Nietzsche, del filólogo clásico, sino más bien me centraré en el impacto filosófico que tuvieron en su obra. Además, no cabe duda que muchas de las teorías del romanticismo temprano anticiparon
algunas de las grandes ideas de la filosofía posterior de Nietzsche. De su primera obra, del nacimiento de la tragedia, hasta en sus últimos escritos, Nietzsche da al arte un papel fundamental en su filosofía. Como ustedes saben, este libro generó una gran polémica cuando apareció por primera vez allá por enero de 1872, pues se trataba de un relato algo extraño en torno al nacimiento y la muerte de la tragedia griega. Wagner, por su parte, le hizo ciertos grandes alabanzas, porque además él queda muy bien situado en ese libro. Ulrich von Wilamowitsch, el texto que ha sido citado recién por Kilian, es un texto que despedaza justamente el trabajo de Nietzsche desde el punto de vista como filólogo, cosa que Nietzsche, por cierto, ya no pretendía ser. Pero el trabajo de Nietzsche se orienta más bien por una área que está recién comenzando a aparecer en la academia. Johann Wilkemann, por ejemplo, unos autores que está también realizando en ese momento una recuperación del pasado griego, está en la línea también del trabajo que va a realizar Nietzsche, o el mismo Jacob Bucher, que es un importante intérprete de la cultura clásica y que es compañero de Nietzsche en Basilea, también está orientado en esta línea. El punto culminante de la cultura griega, según la análisis de Nietzsche, no se alcanza a través de los filósofos clásicos como Sócrates y Platón, sino más bien a través de los pensadores presocráticos, que además Nietzsche llama preplatónicos. Nosotros hoy día lo conocemos más bien por la nomenclatura de Hermann Diels, y de los poetas que el mismo Platón había condenado en su República, a saber, los autores de las tragedias como son Esquilo, Sófocles. Sócrates, el gran maestro de la sabiduría, de hecho, entra en escena en el nacimiento de la tragedia como el asesino de la tragedia y de este modo responsable de la muerte de lo que Nietzsche considera como lo más alto en la cultura antigua griega, y que sería el arte y no así la filosofía. En su ensayo de autocrítica, que también ha sido citado aquí, un texto introductorio publicado 14 años después de esa primera edición de 1772, al comienzo del parágrafo quinto, Nietzsche señala: solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Haré el mayor esfuerzo. Hay interpretaciones varias justamente con respecto a estos tópicos, porque por lo general también se ve que Nietzsche con el tiempo empieza a abandonar esta impronta que tiene el arte en su filosofía, y hay otros temas que aparecen que son parte fundamental. Sin embargo, el arte, esta mirada que le entrega el arte, seguirá siendo también una compañera que le permitirá luchar contra ese abandono tan radical que aparece y que es el nihilismo, y que de algún modo también se va a convertir en el centro de su filosofía. De esta primera parte ahora lo segundo, que tiene que ver la relación Nietzsche-Hölderlin. Uno de los temas centrales que cruza y emparenta la obra de Nietzsche con la de Hölderlin es su mutua preocupación por el sentido trágico de la vida. Hay que aclarar que sus aproximaciones al fenómeno de lo trágico griego no se trata de una manera de reproducción del pasado, sino que implica una ruptura decisiva por el modo tradicional de entender la tragedia. Los indicios de esta ruptura están a la vista y se los podría seguir minuciosamente a través del laberinto de aquellos textos que ambos autores discuten expresamente la cuestión de lo trágico. A continuación me limitaría a abordar solo lo que yo creo son las trazas fundamentales, los puntos álgicos de la discordia. Ahora bien, lo que en semejante ruptura está en juego no se restringe a un tópico de estética o de historia del arte, por importante que pudiera juzgárselo para los intereses de tales materias. El horizonte sobre el cual se proyecta esta ruptura es más bien histórico, pues no se trata aquí de proporcionar la mejor o más correcta exégesis de un fenómeno cultural propio del pasado, perteneciente a un mundo ya, entre comillas, obsoleto, sino más bien se trata, y ese es el esfuerzo que hacen Hölderlin y Nietzsche, de entender la tragedia como un fenómeno real y lo trágico como relación metafísica de la existencia consigo mismo. Dicho de otro modo, lo trágico se convierte en una clave esencial para dar cuenta de la escisión que determina a la experiencia moderna en su plena radicalidad, a partir de la confrontación de la finitud con la infinitud,
Lo trágico aparece aquí como el límite absoluto del poder de la razón, al cual el pensamiento moderno había confiado la tarea esencial de asumir y superar dicha escisión. Ni la más poderosa dialéctica, podríamos citar aquí la hegeliana, sería suficiente para llevar a cabo esa empresa. Y si por supuesto se empeña en ello, va en una dirección contraria a la que tanto Nietzsche como Herkel pretenden desarrollar. Ambos autores reconocen, Nietzsche y Herkel, la tensión entre dolor y belleza que habita en la tragedia. La comunión entre ambos se revela en el modo como abordar una conocida frase de Sófocles, que ambos además citan en sus obras tempranas y que también probablemente es muy conocida por ustedes, y que dice: no haber nacido es la suprema razón, pero una vez nacido, el volver al origen de donde uno ha venido es lo que procede lo más pronto posible. Hasta ahí así. Por ello, tanto Herder como Nietzsche entienden que lo humano está originariamente determinado por el poder de la naturaleza o la naturaleza como poder. En la medida en que con ello se transforma y diversifica, se radicaliza el concepto de experiencia más allá de los cánones modernos para asentarse en una experiencia trágica del mundo. Los elementos que reivindican Herder, por un lado, es lo aórgico, es decir, lo incognoscible, lo no sensible, lo ilimitado, es decir, aquello que carece de organización, y también lo orgánico, un conjunto articulado de determinaciones que forman una totalidad. Esos son los dos opuestos que están presentes en la obra de Herder. En cambio, Nietzsche, ¿cierto?, como es bien sabido, esa polaridad se da entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Nietzsche tiende o quiere revelar cómo el desarrollo del arte está ligado a la dualidad de esos dos instintos primarios, como lo son lo apolíneo y lo dionisíaco. Dionisio, como ustedes saben, representa al dios de la embriaguez, de la música, del baile, de la fiesta, de la pérdida de individualidad, de la disolución de la conciencia, es ese espíritu, esa fuerza originaria que rompe justamente con la estructura. Y por su parte Apolo, el dios de la luz, de la forma, de la figura, del arte plástico, es más bien el dios que representa el principio de individuación. Nietzsche da cuenta que la tragedia surgió del acoplamiento de estos dos instintos primarios y que antes de este acoplamiento existían bajo una suerte de oposición monstruosa. El nacimiento de la tragedia, Apolo aparece descrito como el que brilla, el gobernador de la hermosa ilusión o de la hermosa apariencia del mundo interior de la fantasía. Por su parte, el arte dionisíaco se asocia más bien con la embriaguez, ¿no?, Rausch, puesto que Dionisio es el dios del vino. Pero Nietzsche no está pensando, obviamente, en la simple borrachera, en ese tipo de embriaguez, puesto que Rausch también significa éxtasis y que literalmente puede ser entendido como estar fuera de uno mismo. El movimiento de éxtasis, por lo tanto, rompe las fronteras entre lo apolíneo y, por lo tanto, estalla y disuelve las identidades. Ambos pensadores redefinen la relación entre arte y naturaleza, desechando ya definitivamente toda interpretación mimética y con ello igualmente la índole irreflexiva del arte. En Herder, la naturaleza, lo órgico, es infinita, desmesurada y originariamente una y continua, en tanto que el arte, lo orgánico, es finito, articulador de la medida. Pero a la vez la naturaleza contiene en su seno la necesidad de la organización, en tanto que el ser humano lleva en su corazón el movimiento espontáneo de la naturaleza. No se trata, pues, de una oposición unilateral entre términos equivalentes, sino de una que está internamente articulada. El arte, en este sentido, es una oposición interna a la naturaleza misma, en la cual ésta se refleja, pero sin que ningún reflejo pueda ser fijado de una vez por todas. Arte y naturaleza están gobernados en su relación por la eternidad de la única ley natural que constantemente se transgrede a sí misma, la ley del cambio y del devenir.
Sin embargo, al reinscribir el arte de la naturaleza como diferencia interna suya, se abre la posibilidad también de reinscribir la naturaleza en el arte. Es lo que hará Nietzsche con su noción de lo apolíneo y lo dionisiaco como poderes brotados de la propia naturaleza, impulsos artísticos, nos dice Nietzsche, de la naturaleza, que el arte mismo está llamado a configurar. Para Nietzsche el arte no es mera imitación de la realidad de la naturaleza, sino más bien un suplemento metafísico de la realidad, colocado al lado de él para su propia superación. El mito trágico, también en la medida que pertenece al arte en absoluto, participa plenamente en esta intención metafísica de transfigurar. Nietzsche sostiene que esta unidad dentro de una comunidad superior, ya no simplemente compuesta de individuos, fue expresada por los griegos a través del canto y del baile. Contrasta con esto con las formas de arte plástico de lo apolíneo. Nos dice Nietzsche, mientras lo apolíneo ve caminar a los dioses en los sueños, lo dionisiaco se siente a sí mismo como un dios. La tragedia, como obra de arte, explica el carácter paradigmático de Grecia, o sea, explica el carácter paradigmático que para Grecia toma de ambos, pero este carácter no tiene meramente un alcance canónico, como ocurría en los discursos que esgrimían la superioridad de los antiguos sobre los modernos. Tanto Hölderlin como Nietzsche le infringen un sesgo genealógico a la relación entre Grecia y la modernidad, que está dominado, como he señalado, por la pregunta por el destino de la modernidad misma. Así para Hölderlin, Grecia no es simplemente aquel pretérito, aquel pasado al cual se contrapone el mundo moderno, sino que éste se genera a partir del conflicto esencial que determina el primero. De manera similar ocurre en Nietzsche. Grecia, se dice en el nacimiento de la tragedia, es el lugar histórico de un acto metafísico maravilloso de la voluntad helénica que consiste en aparear los impulsos fundamentales de lo dionisiaco y lo apolíneo que están en oposición flagrante y solo aparentemente suturada por el arte hasta la emergencia de la tragedia. Nietzsche, y así también Hölderlin, insisten en una reconciliación de ambos impulsos contrapuestos. Esta reconciliación, abre comillas, para Nietzsche, es el momento más importante de la historia del culto griego. Hacia donde se mire, son visibles los trastornos de este acontecimiento. Hasta ahí la cita. Pero también parece claro que semejante reconciliación ya no ostenta los rasgos del proceso de la sublimación propio de la catarsis, y es precisamente en esa dirección que ofrece Nietzsche su esclarecimiento de la tragedia. La oposición de lo dionisiaco y lo apolíneo no admite una síntesis representativa. La representación es solo un momento de ella, que de su bruñida superficie despide el destello de la ilusión, en tanto que la oposición misma está internamente jerarquizada. Si lo dionisiaco es manifestación de la fuerza como fuerza, lo apolíneo lo es de la fuerza como forma. Originarios ambos, co-originarios, todo el mundo espléndido y jubiloso de la figuración apolínea debe ceder siempre, en fin, al último y sórdido tañido del fondo orgiástico de la vida. La fuerza es, por tanto, la realidad originaria que en su continuum disuelve las determinaciones merced a las cuales se sostiene el ser humano en su individualidad y su conciencia. Para este, la realidad solo puede tener un aspecto terrible y atroz, y solo el arte, no el celo teórico que quisiera arrogarse la capacidad de desvelar el secreto de la naturaleza, posee el vigor terapéutico para aunar en la forma del acontecimiento la riqueza abigarrada de la apariencia consoladora con el abismo del ser. Nietzsche sostiene que esta reconciliación entre lo apolíneo y lo dionisiaco representa el momento más importante de la historia del culto griego. Esta reconciliación, este respeto mutuo, sin embargo, no fue capaz de poner fin al antagonismo, pero ha servido, y eso insiste Nietzsche, en inaugurar una nueva era para la cultura. En el sentido de origen prevalece, pues, el tiempo que es desgarrador. La vida misma es trágica y solo el arte, según Hölderlin y Nietzsche, puede asumir de manera radical esa condición. Pero el arte, por cierto, no como representación, sino como afirmación. Quiere decir esto, por una parte, que no a la manera de una mediación
y no por obra de una atenuación o descarga de afecto, sino por su intensificación. De esa manera cumple el arte su tarea redentora, aquella en la que Nietzsche produce la restitución del viviente al magma primordial de la vida, es decir, hacia el olvido, y que enciende en Hölderlin la lucidez de la pérdida y del desgarro que es propia del recuerdo. Ahora, esta segunda parte, que está enfocada principalmente al fragmento y al aforismo como modelos del ejercicio filosófico, para finalizar con esta idea de la filosofía como literatura. Goethe señaló una vez que el romanticismo es una forma de enfermedad. Por su parte, el joven Nietzsche esgrimió: no es una enfermedad, sino una terapia, una cura para la enfermedad. La opinión de Nietzsche, por supuesto, cambiará con los años. Hoy sabemos que Goethe criticaba al romanticismo tardío, que derivó en un catolicismo fanático, y que a su vez hoy comprendemos que el romanticismo también es un fenómeno plural. Hay muchas voces que están al interior de ese movimiento. Los filósofos y poetas del romanticismo temprano buscaron alcanzar una gran síntesis cultural que borrara las fronteras que separaban las diversas áreas del saber, así también como los conceptos antagónicos, intelecto y sentimiento, arte y vida, realidad e ilusión, y buscaron que se fusionaran. Como señala el joven Schlegel en su serie de fragmentos 116 del Ateneo, donde expone quizás la síntesis más clara del programa de aquella generación. La poesía romántica, dice Schlegel, es una poesía universal progresiva. Progresividad significa aquí nunca ser completado o finalizado y estar abierto a nuevas formas y contenidos. La universalidad de la forma es la derogación del límite entre los géneros y las artes. Schlegel exigió una mezcla entre poesía y prosa, entre genialidad y crítica, entre poesía del arte y poesía de la naturaleza. En muchos de sus textos, el joven Schlegel opta por el fragmento como forma de escritura para dar a conocer sus ideas. Un fragmento es, decía Schlegel, el núcleo subjetivo de un objeto en devenir. No solo formalmente se oponía Schlegel al sistema, sino que para él la naturaleza misma del pensamiento es fragmentaria. Por ejemplo, en otro de sus célebres fragmentos de Ateneo, afirma, abre comillas, parecido a una pequeña obra de arte, un fragmento debe estar completamente aislado del mundo circundante, acabado como un erizo. Hasta ahí la cita. En este sentido, Schlegel reconoce que el fragmento abre, ¿cierto?, una posibilidad de mirar hacia lo que será más adelante el aforismo, y también hacia una suerte de brillantez máxima que se tiene a sí mismo. Hay otro fragmento también de la Ateneo donde Schlegel insiste un poco en esta idea y dirá, ¿cierto?, que así como los antiguos han quedado como fragmentos, también hay otros, ¿no?, como ellos, como los románticos, que han nacido como tales, ¿no? En otro orden, algunos de los fragmentos de Schlegel se utiliza el ingenio, ¿no?, el Witz, la genialidad fragmentaria y el estallido del ingenio del autor. Los fragmentos también delatan el absoluto del espíritu literario que conducen a una enorme variedad de juicios en torno a temas literarios, filosóficos, históricos o teológicos. Por otro lado, al considerar su teoría literaria, observamos que Schlegel pretendía una poesía trascendental, una poesía de la poesía, en la que la estructura del abismo se repite continuamente. Como sabemos y lo hemos citado anteriormente, la formación académica de Nietzsche fue en el campo de la filología antigua o clásica. Por ello también Nietzsche es considerado como uno de los mejores escritores de la lengua alemana. Pertenece también a esa tradición. Si su estilo de escritura manifiestamente hace una gran diferencia para la forma en la que nosotros lo leemos, también lo hace no más fácil de leer, y es importante señalar que la inclinación filosófica de Nietzsche, su pasión por decir cosas complejas, también agrava el desafío de leer su obra. Dramáticamente Nietzsche declaró al comienzo de su Anticristo, abre comillas, este libro está hecho para muy pocos lectores. Puede que no viva aún ninguno de ellos,
estos podrían ser los que comprendan mi Zaratustra. ¿Acaso yo tengo derecho a confundirme con aquellos a quienes hoy se presta atención? Lo que a mí pertenece es el pasado mañana. Algunos hombres nacen póstumos. Está ahí la cita. Una cita que además incluso uno podría leer la aparejada de muchos textos, ¿no?, propios del Ekeon, ¿no?, donde él insiste esta idea también de su carácter póstumo o de por qué soy un destino. Si Nietzsche fue mal recibido o mal comprendido en su propia época, hoy parece que estaba destinado a ser entendido más bien por una generación tardía. La popularidad que tiene hoy su pensamiento apoya esta conclusión. Nietzsche convoca una sorprendente variedad de lectores, dentro y fuera de los márgenes de la filosofía académica, lo cual califico de una bendición. Sin embargo, aún hoy se aconseja a los lectores estar en guardia, que tengan cuidado. La seducción de su estilo es completamente deliberado. Nietzsche escribe exclusivamente a un ti, no a usted, sino directamente a un ti, ¿no? Tiene esa proximidad, esa cercanía con el lector. El estilo de Nietzsche es el producto de un fino arte literario consumado. Este trabajo metódico es el secreto mejor guardado de la poesía, como los mismos poetas saben y nos han dicho también a través de sus artes poéticas. La poética, la aprendemos pues, se trata menos de una expresión subjetiva que a un trabajo delineado por la regla. Nietzsche está muy lejos de la impetuosidad sin vigilancia, expresión que normalmente se atribuye a su estilo de escritura, pues como sabemos, pasó cada momento que tuvo a su alcance ensayando este arte poético. Desde su comienzo en la academia como profesor y escritor, Nietzsche ha manejado esta misma comprensión del estilo retórico para influir en la cuestión de lo que quería decir. Esto puede verse en los borradores de las cartas donde preparaba su correspondencia. Es claro entonces que Nietzsche tenía no solo un logrado planteamiento teórico, sino también un amplio dominio práctico del arte de la composición o del estilo. El dominio de la escritura, como ya se ha señalado, a veces, nuevamente, no lo hace más fácil para leer. Nos parece siempre Nietzsche un brillante escritor, que lo es, pero es un escritor como son los buenos escritores, que ensaya mucho la escritura. No es un trabajo espontáneo, casual, sino también un trabajo muy bien intencionado. Para finalizar, quisiera recuperar la fórmula antes señalada de que la poesía romántica es una poesía universal progresiva, pues esta frase da el tono que reconcilia el romanticismo temprano con el pensamiento de Nietzsche. Esta frase abre una reconciliación entre filosofía y filología, entendida esta última en su sentido amplio y en su sentido propio, como filía del logos y como arte de la interpretación del texto. Los dos sentidos no se contradicen ni corren paralelamente y separados, sino que se complementan. La universalidad y la progresividad de la poesía romántica no ha de confundirse con el cosmopolitismo o el progresismo. La poesía romántica es universal porque se extiende a todas las ramas del saber, especialmente a la ciencia por excelencia, es decir, a la filosofía, y es progresiva porque es extensión, es penetración mutua que va desde el primer contacto hasta la identificación en la progresión dialéctica. Es universal porque ha de convertirse en literatura mundial, pero no solo desde el punto de vista de la historia de la literatura, sino en cuanto que la literatura mundial logre, ¿cierto?, hacer hablar al logos del mundo. Lo mismo que la poesía es la filosofía fragmentaria y está en un constante devenir. Y en virtud de esa compenetración, Schlegel la llamaba también sin filosofía o sin poesía. Es la poesía, nos dice, un comentario del texto de la filosofía y la filosofía a su vez una verdadera filología. Cuando Schlegel decía que el arte, y es para el romántico fundamental y casi exclusivamente la poesía, debía volverse una ciencia, no quería decir o no quería asegurar con ello que el arte adquiera la precisión de la ciencia, ni proclamaba por adelantado un curioso naturalismo, sino que decía simplemente que el arte es esto, poesía, debe comprenderse o compenetrarse con la filosofía o con la ciencia por excelencia. Esto puede ser puesto en relación con el proyecto de Nietzsche de una Gaia ciencia, una ciencia alegremente poética, ¿no? Nietzsche explora justamente en el título de esa obra llamada
las distintas partes que componen ese libro, esa idea alternativa justamente a un saber estructurado que al mismo tiempo a veces violenta, ¿cierto?, las posibilidades y las fronteras de lo que él quiere desarrollar. A través de su breve escritura, Nietzsche aspira a alcanzar la complejidad de sus lectores, pero también impone un desafío a aquellos que escriben. La brevedad del aforismo es la razón por la cual éste puede ser fácilmente recordado. Si el encanto del aforismo radica en su brevedad, su belleza está en que es fácil para nosotros portarlos, llevarlos con nosotros, como una buena medicina aliada para la filosofía. Quizás, exaltando un arte poética, comienza el parágrafo de Zaratustra dedicado a leer y a escribir, que da cuenta de la siguiente sentencia: de todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta que la sangre es espíritu. Gracias por su atención.